Muy bien, pues estamos conectados. Buenas noches, bienvenidos. Como cada miércoles, es un placer estar aquí disfrutando de esta reunión en torno pues al tema que nos interesa a todos, que es la astronomía. Y hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado, Agustín Dugaro, un invitado muy especial. Agustín, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por Que la invitación. que nos está compartiendo su imagen y voz desde, como decimos, la hermana República de Argentina. Entonces, estamos transmitiendo desde el sur de nuestro continente americano. Y bueno, pues el tema de hoy es súper interesante. Lo que antes parecía ciencia ficción en términos de pensar en mundos o planetas alrededor de, orbitando en otras estrellas y no en nuestro sistema solar, pues ahora ya es una realidad. Si no me equivoco, la cuenta ya rebasa 5.000 exoplanetas, que es la forma en que llamamos. Y pues de esto vamos a platicar hoy. Antes de darte la palabra, Agustín, Gerardo nos va a leer, a dar la bienvenida además también y a leer la reseña. Gracias, Lore. Muy buenas noches a todo el mundo que nos acompaña. Es un placer, como siempre, compartir una tarde de miércoles. Para Agustín ya es más bien la noche. Ya nos dijo que ahorita acabando se va a ir a echar una carnita o algo así, un asado allá. Un asado. Se muere de hambre el pobre. Pero bueno, Agus, un gran amigo, un amigo muy querido. Nos conocimos hace algunos años y hemos coincidido un par de veces en Italia, en Roma. Y pues no lo había invitado yo a Clavius, entonces hace poco le escribí y con mucho gusto aceptó hablarnos de este tema que además es fascinante. Yo creo que los exoplanetas es de esas cosas que, como dice Lore, ¿no? Es muy impresionante que se pueda saber tanto y se pueda descubrir tanto sobre ellos. Entonces de eso nos hablará Agustín, de quien les voy a leer una breve semblanza. Agustín Dugaro se recibió de geofísico en el año 2015 en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Obtuvo su doctorado en geofísica en el año 2020 en la misma facultad. Obtuvo una beca postdoctoral otorgada por CONICET. Actualmente trabaja como investigador en CONICET, que lo que quiere decir es Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el organismo nacional argentino de ciencia y tecnología. Su línea de investigación es las ciencias planetarias orientado a los procesos físicos y dinámicos en la formación planetaria. Agustín, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y te cedemos la palabra. Bueno, ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Y como dijo Gerardo, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario. Así que bueno, la idea es contarles un poquito sobre, como bien dijeron Lorena y Gerardo, un poco sobre exoplanetas. Vamos a compartir, espero que se vea bien, cualquier cosa me decís Gerardo o Lorena, no hay problema. Vamos a hacer así. ¿Sí? Ahí. Ahí vemos perfecto. Súper bien. Perfecto, bien. Voy a correr esto por aquí. Bueno, como les dijo, bien comentó Gerardo, bueno, mi nombre es Agustín Dugaro, soy doctor en geofísica, no soy astrónomo, como muchos intuyen al principio, ¿sí? Yo estudié geofísica, obtuve el doctorado también en la misma facultad, y pude entrar, ¿sí? En lo que sería lo que nosotros llamamos como planta permanente, ¿sí? En lo que sería CONICET, que es como si fuese el organismo nacional que maneja toda la parte de ciencia y tecnología a nivel nacional, ¿sí? En Argentina. Y bueno, la idea de la charla, de cómo está planteada y cómo está armada, es como para contarles un poco qué es lo que se sabe, ¿sí? Sacar un poco el jugo a toda la información, ¿sí? Que hay ahí fuera que uno puede acceder, hacer una especie de compendio de esa información y que cada uno de los presentes y que esté escuchando la charla se lleve, ¿sí? Un poco de conocimiento más sobre este tema. Y la idea de la charla es, como es de divulgación, está hecha para que cualquier persona tenga o no tenga conocimientos previos sobre el tema, se lleve algo, ¿sí? Se lleve algo de conocimiento y que eso le despierte la curiosidad en investigar por sus propios medios.
¿sí? Básicamente ese es el objetivo mío de la charla. Una cosita que quiero aclarar, acá me está pareciendo que admiten personas, si lo hacen ustedes o lo hago yo, me dicen, no hay No problema. te preocupes, Agus, nosotros admitimos a los participantes. Listo. No te preocupes. Perfecto. Bueno, como les decía, y otra cosa de la charla, ¿sí? De la idea de cómo comunicarles esto es ir viendo filmina a filmina y construyendo un conocimiento, ¿sí? De los más básicos, que es la definición de exoplaneta, y vamos a ir complejizándola, pero siempre construyendo, ¿sí? Una idea a partir de otra. ¿Sí? Más o menos ese es el objetivo de la charla, y que ustedes se lleven, que la aprovechen lo mejor posible, y se lleven algo nuevo. Entonces, cuando uno habla de exoplanetas, lo primero que tenemos que saber es, bueno, cuál es la definición de exoplaneta, ¿no? Sí, es bastante básica, pero la idea es saber, bueno, ¿qué son los exoplanetas? Los exoplanetas, del libro, la definición más básica es cualquier planeta, ¿sí? que existe más allá del sistema solar. ¿Sí? Exoplaneta o planeta extrasolar, término intercambiable, vamos a llamarlo a cualquier objeto, cualquier planeta, ¿sí? que esté, pero más allá del sistema solar, que no pertenezca al sistema solar. La mayoría de los exoplanetas que hay orbitan estrellas. ¿Sí? Hay otro tipo de planetas que no están ligados gravitacionalmente a una estrella dada, ¿sí? que se llaman planetas interestelares o free floating planets o rock planets, pero son los menos. Entonces nosotros nos vamos a centrar en aquellos exoplanetas que estén orbitando estrellas. ¿Sí? Entonces, lo primero que se me ocurre a mí, cuando alguien me habla sobre exoplanetas, es decir, bueno, pero ¿cuál fue el primer exoplaneta descubierto? ¿Sí? ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, el primer exoplaneta descubierto fue en 1992. Piensen que es 1992, fue hace 30 años atrás. No pasó hace 100 años y no pasó hace 50 años, pasó hace 30. O sea, esto es relativamente nuevo. ¿Sí? Todo esto que vamos a ver es nuevo, y como decía Lorena, que parecía ciencia ficción, imagínense lo que vamos a saber en el futuro. Eso es la verdad que es apasionante. Entonces, en 1992 se descubren los primeros exoplanetas alrededor de un objeto que llamamos pulsar. ¿Sí? Para el que no sabe qué es un pulsar, es un objeto que es muy luminoso, es muy masivo, es muy pequeño, y es uno de los estadios finales, ¿sí? en la vida de una estrella. No es la idea de la charla meternos en eso, pero básicamente es, dependiendo de la masa que tenga una estrella, puede seguir diferentes caminos evolutivos, y en lo que se llama la muerte de la estrella, entre comillas, bueno, dependiendo de su masa puede seguir diferentes caminos, uno de ellos es un pulsar. Bien, 3 años después, en 1995, es el descubrimiento, el gran descubrimiento, es un exoplaneta alrededor de una estrella en secuencia principal. Y secuencia principal es, otra vez, para el que no sabe lo que es una estrella en secuencia principal, básicamente es cuando la estrella entra en un estadio de reacción nuclear en la cual quema su hidrógeno en helio y transforma toda esa fusión, luz, calor, brillo, todo lo que conocemos de, por ejemplo, nuestro Sol, que está en lo que se llama la secuencia principal. Entonces, más o menos el 90-95% de las estrellas están en secuencia principal. Entonces, haber descubierto un exoplaneta en este tipo de estrellas es un avance y un hallazgo verdaderamente fenomenal. Muy bien, entonces, tenemos la definición, sabemos cuál es el primer exoplaneta descubierto. Entonces, lo que nos podemos preguntar es, bueno, desde 1995 hasta hoy, 2022, ¿cuántos planetas hay? Bueno, como adelantó Lorena antes, más o menos hay, creo que se me fue ahí está. Desde 1925 hasta hoy, ¿cuántos exoplanetas hay descubiertos? Y el número asciende más o menos a unos 5.200 exoplanetas confirmados. ¿Sí? Este numerito es de la semana pasada, cuando hice la charla, pero más o menos ahora está en 5.180 y algo, pero vamos a poner 5.200 confirmados. Hay otros 9.000 que son candidatos, ¿sí? que todavía no están confirmados. ¿Sí? O sea que en 20 y pico de años aumentó muchísimo la cantidad de exoplanetas descubiertos. Y ahora los vamos a separar en 4 categorías, esos exoplanetas descubiertos. Y como dice ahí, los vamos a llamar como si fuesen tipos Neptunos, ¿sí? porque tienen masas parecidas a Neptunos, gigantes gaseosos, tipos como si fuesen Júpiter, ¿sí? o más grandes, pero primordialmente gaseosos. Vamos a tener supertierras, ¿sí? que son planetas más masivos que la Tierra, pero no tan grandes como Neptunos. ¿Sí? Están como ahí.
son entre 1.5 veces, 5 veces, 8 veces la masa de la Tierra. Pero ahí hay un límite que después lo vamos a ir viendo, que se va a ir pisando con los que son tipo Neptunos, ¿sí? Que acuerdan, más o menos, para el que no sabe, más o menos la masa de Neptuno está entre, vamos a hablar que son planetas que están entre 15 y 17 masas terrestres, ¿sí? Entonces, los 4 tipos de planetas que están, ¿sí? Que comúnmente se clasifican, son estos 4: supertierras, gigantes gaseosos, tipos Neptunos y terrestres. Terrestres, no hace falta que diga mucho, pero son planetas puramente rocosos, ¿sí? Que barren, ¿sí? Una masa hasta más o menos una masa terrestre. Sí, pero más o menos esas 4 van a ser las categorías que se van a manejar, que se van a encontrar siempre. Claramente los límites no están 100% definidos, sino como que son, en algunos casos, transicionales. Pero bien, entonces, tenemos nuestros tipos de planetas. A modo de comparación, solamente como una representación pictórica, más o menos la relación de tamaños podría, ¿sí? Interpretarse de esta forma. Sí, es bastante, no amarillista la foto, pero la idea es que si la Tierra, ¿sí? Si la Tierra tiene más o menos este tamaño, un Júpiter, ¿sí? Un gigante gaseoso tendría este tamaño, un Neptuno tendría este tamaño, y una supertierra más o menos de ese estilo. ¿Sí? Más o menos como para que sean la idea, porque a veces el que no está en el tema, y mismo a mí me pasa que a veces tengo que volver a ver este tipo de gráficos comparativos, son para imaginarme la inmensidad de las cosas que estamos hablando. Porque uno piensa, la Tierra es enorme. Sí, pero tenés planetas que son muchísimos más grandes. Y cuando decimos muchísimos, es muchísimos más grandes. Muy bien, entonces, tenemos definición, sabemos cuál fue el primero, sabemos en cuántas clases se pueden dividir, más o menos las masas, ¿sí? Después lo vamos a ver de vuelta cuando veamos un par de gráficos. ¿Cómo los veo? Sé que están ahí, ¿sí? Sé que hay 5.000 y pico, pero ¿cómo se detectan estos exoplanetas? Porque capaz una persona que no sabe puede tranquilamente, ingenuamente decir, bueno, agarro un telescopio, pum, observo una estrella y ahí lo veo, al planeta. Y es un poquito más complicado que eso. Entonces vamos a ver un poco cómo son las técnicas que hacen que se detecten estos exoplanetas, ¿sí? Otra vez, la idea es mostrar bastante básico, a modo introductorio, las técnicas, porque la verdad que hay mucha matemática y mucha física detrás, es solamente una explicación bastante básica, y lo que sí, vamos a ver solamente 4 técnicas. Hay más técnicas, pero el tema es que estas 4 técnicas que yo les voy a mostrar acá son las técnicas que más porcentajes de exoplanetas descubrieron, ¿sí? Después vamos a ver el tema de cuántos cada una, pero por eso les traigo 4. Hay más, ¿sí? Algunas son variaciones de estas mismas técnicas, vamos a ver, pero los porcentajes de planetas descubiertos por esas técnicas son mucho menores que estas. Por eso estas 4 son como las más que uno generalmente se refiere, ¿no? Muy bien. La primera técnica que vamos a ver es la del tránsito planetario. Tránsito planetario. Tránsito planetario es lo siguiente. Yo acá les traigo unas animaciones que saqué de la página de la NASA, después yo le voy a dar todo donde saqué las cosas para que cada uno de ustedes corrobore las cosas, y aparte si quiere investigar por su propia cuenta. Pero la idea es la siguiente, para el que no sabe lo que es un tránsito planetario. La idea es la siguiente. Yo observo una estrella, ¿sí? Tengo una estrella y tengo un planetita orbitándola alrededor. Y lo que voy a hacer va a ser mirar su curva de luz de la estrella, que es lo único que puedo ver, es la curva de luz. Y la voy a ver en función del tiempo. O sea, en el eje horizontal voy a tener el tiempo, y en el eje vertical voy a tener la luminosidad de la estrella. Ahora, para poder detectar un tránsito planetario, lo que vamos a hacer, ¿sí? O lo que van a hacer los astrónomos que hagan este tipo de técnicas, es tratar de observar a la estrella, ¿sí? Vamos a poder detectar los tránsitos cuando la estrella tenga una cierta inclinación con respecto al observador, ¿sí? Con respecto a mí que la estoy viendo. Entonces vamos a hacer el caso idealizado en que la órbita del planeta esté puramente de canto, ¿sí? A la estrella, y yo estoy observando ¿sí? De frente. Entonces, vemos acá cómo la luz de yo observo la luz de la estrella, y la luz de la estrella se mantiene constante porque yo estoy mirando, yo la conozco, la puedo medir, no hay ningún problema. Ahora, cuando va a pasar el planeta por delante de la estrella, su curva de luz va a caer, ¿sí? Porque la va a eclipsar, va a bloquear, mejor dicho, va a bloquear una fracción de esa luz que emite, y eso me va a dar la pauta a mí de que hay algo adelante. ¿Sí? Entonces, si uno observa periódicamente este movimiento, ¿sí? Puede determinar, ¿sí? Cuánto es el periodo orbital de ese planeta. Y el ancho que va a tener esa interrupción que se va a observar acá, va a tener que ver con el tamaño.
¿sí? Es bastante intuitivo cuando uno lo ve así, pero bueno, tiene, otra vez, mucho formulario detrás y mucha tecnología para poder detectar este tipo de cosas. Una cosa a tener en cuenta es que estos gráficos que vamos a ver están completamente idealizados, porque las curvas de luz de una estrella jamás van a ser así, ¿sí? Sino que son bien ondulaciones, es bastante más complicado detectar una de estas depresiones por bloqueo de luz de un planeta, pero bueno, a fines prácticos y académicos, didácticos, ¿sí? Se hace este tipo de aproximación modelizada para que se entienda el concepto. Pero básicamente es, bueno, cuando pasa por adelante, bloqueo la luz, yo detecto ese bloqueo, y con ese bloqueo puedo sacar, si veo ese bloqueo, ¿no? Cada un periodo, con ciertos intervalos de tiempo regulares, voy a poder sacar el periodo de la órbita, y otra vez con el ancho voy a poder sacar el tamaño. Con eso puedo estimar la masa y un par de cosas más que hacen los astrónomos observacionales. ¿Sí? Ahora, esto es para un planeta, pero podemos tener lo que se llama tránsitos planetarios múltiples. ¿Qué pasa cuando tengo más de un planeta? Bueno, cuando tengo más de un planeta, es la misma idea, es exactamente la misma idea, voy a observar la luz de la estrella, pero ahora en este caso, en este ejemplo, voy a tener 3 planetitas. Entonces el primer planeta bloquea de la misma forma que vimos antes, ¿sí? Bloquea la luz, cuando termina de pasar por delante de la estrella, vuelve la luz al valor original, ¿sí? Y ahora va a empezar a pasar el segundo planeta. El segundo planeta bloquea la luz, pero antes de que termine de pasar, empieza el tercer planeta a pasar por adelante. Entonces se ven cómo la curva se pone un poco más complicada. Bueno, esto, ¿sí? Otra vez está completamente idealizado, es cuando uno detecta, ¿sí? Estos tránsitos múltiples. ¿Sí? Cuando hay más de un planeta, tienen que tener curvas de este estilo. Obviamente, las curvas de tránsito múltiples reales son muchísimo más feos que esto, pero fíjense cómo se complejiza un poco las cosas. ¿Sí? Pero básicamente la idea es esto, analizar el brillo de la estrella y con eso determinar la cantidad y la periodicidad de los planetas que hay. Bien, el otro método que vamos a ver se llama método de velocidad radial. El método de velocidad radial básicamente es lo siguiente. Nosotros vamos a tener otra vez una estrellita, ¿sí? Y un planeta orbitando alrededor de la misma. El método está basado en lo siguiente. Ustedes saben, nosotros orbitamos claramente el sistema solar, ¿sí? Tenemos el Sol, los 8 planetas, cuerpos menores por todos lados, pero básicamente la idea es que, como es un sistema, el sistema orbita alrededor de un punto geométrico que se llama el centro de masa del sistema. ¿Sí? Que es un punto en el cual, si uno mira a este sistema, que está compuesto por las partículas que vienen a ser los planetas y el Sol, es como si toda la masa estuviese concentrada en ese punto y uno analiza la dinámica de ese sistema de partículas con ese punto. Entonces, el centro de masa de nuestro sistema solar está dentro del Sol, pero no está exactamente en el centro del Sol, está corrido, sí está desplazado, debido a la presencia, ¿sí? De la masa de los otros planetas, más que nada de Júpiter, pero la idea es que los planetas orbitan alrededor de ese punto, ¿sí? Que es el centro de masa. Y a su vez el Sol también lo hace a través de alrededor de ese punto. Pero ¿qué pasa? El centro de masa del sistema solar está dentro del Sol, entonces eso lo que genera en realidad es un tambaleo de la estrella. ¿Sí? Eso, la idea de explicar eso es para poder explicar esto que es lo siguiente. Imagínense que yo tengo ahora esta estrella, tengo un planeta muy masivo. Esta estrella, imagínense que es una estrella un poco más chica, ¿sí? Menos masiva que el Sol. Entonces, fíjense que están orbitando ambos cuerpos, tanto la estrella como el planeta, alrededor del centro este. ¿Sí? Alrededor, vamos a poner un poquito más atrás, acá. ¿Sí? Donde tengo el mouse, ahí sería el centro de masa del sistema. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a analizar va a ser cómo es el movimiento de la estrella. ¿Sí? Básicamente voy a ver el movimiento de la estrella. Yo al observar el brillo voy a poder ver, ¿sí? Voy a poder ver el espectro de la estrella, el brillo de la estrella, y lo que está basado en este método, ¿sí? Es en el método del efecto Doppler. El efecto Doppler que conocen común, por ejemplo, cuando están en la calle y pasa un tren y se comprimen las ondas, se escucha más agudo y cuando se va, ¿sí? Se escucha un poco más grueso. Bueno, eso es con una onda de sonido, esto es una onda electromagnética porque es luz, pero básicamente la idea es la misma. Cuando la estrella se acerca al observador, imagínense que yo estoy mirando de este lado, cuando se acerca al observador, ¿sí? Voy a tener una compresión de las ondas electromagnéticas y voy a tener un desplazamiento, ¿sí? Lo que se llama un desplazamiento al azul. ¿Sí? Un desplazamiento al azul. Y que son longitudes de ondas más cortas. Y cuando se alejan
la estrella del centro, voy a tener un desplazamiento hacia el rojo, ¿sí? Que es para tener una elongación de las longitudes de onda. Esa variación va a ser la que a mí me determine, la que me va a poder ayudar a determinar la velocidad del movimiento. Y eso se va a traducir después en la periodicidad del planeta y la masa del planeta, a grandes rasgos, ¿sí? Esa es la idea de este método, ¿sí? Tenemos el planeta orbitando el centro de la masa, y la estrella, mido el corrimiento al rojo o el corrimiento al azul de la estrella durante periodos largos de tiempo, y con eso voy a poder determinar la presencia del exoplaneta. Muy bien. El próximo método que vamos a ver es microlente gravitacional. Este es el método un poco más complicado, y otra vez, es muy básico, es muy introductorio el método, pero la idea es la siguiente. La idea es la siguiente. Yo tengo una fuente de luz muy potente, muy lejana, y la observo, ¿sí? Vamos a dejar que avance un poquito, vamos a dejar ahí. Fíjense, acá tengo un puntito celeste. Imagínense que estos somos nosotros. Y esto es una fuente de luz muy lejana y muy luminosa, y está fija, ¿sí? Está tan lejos que la puedo considerar fija en el espacio. Yo observo la luz de ese objeto. Yo siempre voy a observar la luz de este objeto. Entonces, lo conozco, lo sé, lo calculo porque lo tengo bien determinado. Si una estrella pasa por el medio, ¿sí? Si, o sea, atraviesa la línea del observador, si atraviesa mi línea de observador, o sea, yo estoy observando hacia la fuente de luz, va a perturbar esa luz que me llega de esa fuente lejana, ¿sí? Eso va a hacer que esa perturbación se va a traducir en un aumento de la luz que yo estoy viendo de la fuente lejana. No nos vamos a meter con la física involucrada, pero que hay que usar teoría de la relatividad, hay que hacer bastantes cosas que no vienen al caso, pero la idea es que voy a aumentar esa luz, ¿sí? Y esa perturbación yo la voy a poder detectar. Entonces, cuando pasa por adelante, ven cómo se van modificando las líneas de luminosidad de la estrella, ¿sí? Voy a poder ver cómo esto funciona. La estrella que está pasando con su planetita va a funcionar como una especie de lente amplificadora de la luz. Y cuando pase por adelante mío, yo voy a poder medir cómo varió la luz de la fuente lejana. Y esta pequeña perturbación que yo veo acá, en la curva de luz, me va a determinar que hay un planeta orbitando alrededor de esta estrellita. ¿Sí? Esa es más o menos la idea. Una vez que el planeta pasa, ya la curva de luz empieza a dejar de estar aumentada y va a volver a su valor, ¿sí? Original que tenía antes. Pero, otra vez, básicamente la idea es observar una luz lejana, muy potente, fija en el espacio, ¿sí? Una estrella que pase por adelante, me va a perturbar, ¿sí? El campo de visión, me va a perturbar la luminosidad que me llega a mí de la estrella, aumentándola, y voy a poder determinar esas perturbaciones con esas perturbaciones que me generan, voy a poder determinar la presencia de un exoplaneta en la estrella que esté circulando. Ahora, una de las grandes contras que tiene este método es que solamente lo puedo ver una vez. ¿Sí? Una vez que pasa la estrella con el planeta, ahí lo puedo ver. ¿Sí? Esa es una de las grandes cosas que tiene este tipo de métodos. Bien. Por último, ¿sí? Vamos a ver el método de imagen directa, ¿sí? El más sencillo de todos. El método de imagen directa, básicamente, es lo que dice el título, es yo observo una estrella, ¿sí? Generalmente se observa en diferentes longitudes de onda, pero se observa en el infrarrojo, por ejemplo. Lo que hago es, si yo la tapo a la estrella, si yo la tapo, voy a eclipsar, por así decirlo, a la estrella, voy a poder ver si hay o no objetos que la estén orbitando. Básicamente la idea es esa, ¿sí? Si yo saco de vuelta el bloqueo, la estrella se me va a ocultar, el planeta se me va a ocultar. Es básicamente como cuando uno tapa el sol y puede ver el horizonte. Bueno, es más o menos la misma idea, ¿sí? Acá les traigo un ejemplo de un tránsito, una animación, ¿sí? De una imagen directa de un sistema múltiple, eso quise decir. Fíjense que está tapado la estrella, ¿sí? Y están las planetitas orbitando alrededor. Fíjense esto. Esto es un span de tiempo de 6 años, o sea que necesitaron más de 6 años para poder hacer esta animación. Y acá tienen la distancia, más o menos unas 20 unidades astronómicas, serían más o menos hasta acá de la estrella. Bastante extendido están estos planetas, pero bueno, esta es la idea como para que se den una idea de cómo se puede llegar a ver una cosa de estas. Bueno, muy bien, entonces tenemos definición,
primer exoplaneta, cuántos hay hoy en día, cómo los vemos, ¿sí? Cómo se detectan. Entonces, yo me preguntaría, ¿todas las técnicas tienen el mismo peso? O sea, ¿todas las técnicas detectan la misma cantidad de planetas? Eso podría ser una pregunta válida. Bueno, la respuesta es que no. La respuesta es que la mayoría de los planetas, la mayoría, casi el 76% de los planetas, exoplanetas descubiertos, son por el método de tránsito. ¿Sí? Fíjense que está ordenado igual que como yo lo presenté con las animaciones. El primero, el que más descubrió, fue tránsito planetario. El segundo es velocidad radial, microlente gravitatoria y imagen directa. Si alguien puede mirar los porcentajes y decir, che, eso no suma 100%. No suma 100%, suma 98,8%. ¿Por qué? Porque el otro 1,2% que falta son las otras técnicas. ¿Sí? Pero bueno, se habla de estas 4 técnicas, ¿por qué? Porque si las otras todas las sumo todo el porcentaje de planetas descubiertos por todas las otras técnicas que hay, suman lo mismo, ¿sí? Que imagen directa, que es 1,2%. Entonces, uno pone estas 4 como para englobar básicamente casi el 100% de los exoplanetas. Pero bueno, sepan que faltan un par de técnicas, pero que la verdad que no modifican muchísimo este porcentaje. De hecho, no lo hace. Ahora bien, lo podemos representar de otra forma. Podemos representar lo siguiente. Podemos ver un gráfico acumulado. Ahora vamos a empezar un poco con los gráficos. Espero que no se pierdan. Pero la idea es muy fácil. La idea es ver, año a año, desde el primer exoplaneta descubierto, cómo se fue incrementando el número de exoplanetas descubiertos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa este gráfico de detecciones acumuladas? Me paro en un año, ¿sí? Y lo que hago es sumar lo que se descubrió el año anterior con los de este año. Y así voy construyendo el gráfico. ¿Sí? Entonces, si uno mira el gráfico, bueno, abajo tenemos años, arriba tenemos el número acumulado de detecciones, los colores corresponden a las diferentes técnicas, ¿sí? Velocidad radial, tránsito, microlente, imagen directa. Estas otras 5 que están acá son las otras técnicas que yo les decía. Pero fíjense lo siguiente, y esto nos va a dar pie para las próximas filminas. Si uno mira solamente, ¿sí? Si alguien con la mano tapa la pantalla y mira solamente las barras rojas, va a ver que es casi una línea, ¿no? Si uno mira los picos de cada barra roja, es casi como que todos los años aumenta un poquitito, pero no aumenta mucho, sino como que todos los años va aumentando como en la misma tasa, ¿sí? Como que todos los años uno va viendo con velocidad radial, que es el color rojo que está correspondiendo a la barra roja, que todos los años se descubre un poquitito más todos los años. Pero ¿qué pasa con la verde? La verde está asociada a los tránsitos, ¿sí? Que vimos que son los mayores porcentajes. Fíjese que algo tuvo que haber pasado en estos años, porque después hubo saltos de detección. ¿Sí? Esto fue lo importante. Esto es uno de los grandes hitos en esta rama. Si vemos las columnas verdes, o sea, los tránsitos, vemos que hay un aumento bastante desproporcionado, ¿sí? Hay un salto de calidad en la observación de los exoplanetas. Y eso se debe, básicamente, a la misión Kepler, ¿sí? La misión Kepler fue un telescopio que estuvo más o menos unos 9 años en operativos y fue el precursor de lo que va a ser las futuras misiones sobre tránsitos planetarios, ¿sí? Entonces ahí tienen más o menos un poco la estadística. Se lanzó en 2009, se terminó de usar en 2018, se detectaron más de 2.300 planetas. Tengan que tener en cuenta que también están todos los candidatos de Kepler que todavía no se analizaron, así que fue el telescopio que hizo posible muchísimas de las cosas que se saben hoy en día. Y hablando ahora un poco sobre misiones espaciales, o misiones, mejor dicho, proyectos de observaciones de exoplanetas, vamos otra vez por orden, vamos a ver más o menos cada uno algún importante, ¿sí? Algunos que van a ser, que son y que van a ser en el futuro importantes, y que claramente cada uno de ustedes puede investigar más adelante de qué se trata cada uno de los proyectos. Como tránsito planetario, bueno, tuvimos lo que sería el Kepler. El Kepler, para terminar con la idea, uno capaz que piensa, bueno, ¿dónde miró? O sea, ¿dónde están esos planetas que miró Kepler, que son un montón? ¿Están en todos lados en el cielo? No. Eso es lo más lindo y lo más, se quiere,
romántico de todo esto, que Kepler nosotros estamos parados acá, ¿no? ¿Sí? Imagínense que acá está el Sol, todos los planetas nuestros, el sistema solar, todo está metido en un puntito acá. Kepler observó un segmento de arco, ¿sí? Un conito de 3000 años luz. Eso fue lo único que observó Kepler, y ahí encontró un montón de exoplanetas. Imagínense todo lo que falta por descubrir. ¿Sí? Eso es verdaderamente quizás apasionante. Pero básicamente esa es la idea. Kepler observó un arquito y la verdad que descubrió un montón. Entonces imagínense cuando tengamos la tecnología de poder observar muchísimo más allá y que las técnicas se mejoren. Pero bueno, entonces, siguiendo, Kepler, por un lado. Después tenemos la misión TESS. También es para observar tránsitos planetarios. ¿Sí? Que está desde 2018 activa, si no me equivoco. Y descubrió menos planetas, pero bueno, es uno de los que está también detectando o contribuyó a detectar tránsitos planetarios. En el futuro vamos a tener una misión Plato, ¿sí? Que también va a ser para tránsitos planetarios, pero va a estar orientada todavía a obtener planetas todavía menos masivos. Ahora después vamos a ver bien el tema de a qué vamos con menos masivos y toda la bola, pero la idea es que este planeta, esta misión, digo, este proyecto, faltan un par de años todavía para que salga, va a salir en 2026, se espera, y se espera que también sea una revolución como lo fue Kepler en su momento. Siguiendo con el tema de las técnicas, el método de velocidad radial que uno puede observar hoy en día importante es el ESPRESSO, que está en Chile, ¿sí? Es uno de los métodos en tierra que observan variaciones por velocidad radial. Como microlente gravitacional, por excelencia están estos dos proyectos, ¿sí? El MOA y el OGLE, para que cualquiera los pueda buscar. Verdaderamente son los dos proyectos importantes que descubrieron exoplanetas usando la técnica de microlente gravitacional. Y más adelante, también en el año 2026, va a salir la WFIRST, ¿sí? Que hace un montón, se está armando el proyecto, ahora cambió de nombre, se llama Nancy Grace Roman Space Telescope, pero bueno, era la ex WFIRST, básicamente para que lo busque. Y entre otras cosas, este telescopio va a buscar exoplanetas usando el método de microlente gravitacional. No va a ser el núcleo de la misión, sino que va a ser cosas más locas que tienen que ver con astrofísica, pero una parte va a estar dedicada a detectar exoplanetas por microlente gravitacional. Bien, y por último, un proyecto ambicioso sobre imagen directa es, que todavía está muy en veremos, pero es una de las ideas que andan dando vuelta, es tener un telescopio que pueda, ¿sí? Bloquear la luz de una estrella y observar, ¿sí? Por imagen directa exoplanetas. ¿Sí? Básicamente esa sería la idea desplegar un cronógrafo grande, ¿sí? De unos 30, 40 metros de diámetro, tapar, bloquear la luz de la estrella y poder observar los planetas que lo orbiten. ¿Sí? Esta es más o menos la idea. Muy bien, ahora tenemos las detecciones, ya sabemos cómo se ven, ya sabemos qué técnica detectó más cada planeta. Joya. Ahora, ¿cómo son esos planetas? O sea, ya sabemos que lo dividimos en 4 categorías, las vimos antes, ¿no? Gigante gaseoso, tipo Neptuno, supertierras y tierras. Eso está bien, eso es una clasificación bastante amplia sobre esos planetas descubiertos. Pero ahora vamos un poco más fino. ¿Cómo son? ¿Cuáles son las características de esos planetas, ¿sí? Descubiertos? Entonces, lo primero que se nos ocurre es hacer un gráfico de esos exoplanetas en lo que sería la masa del exoplaneta en función de la distancia orbital, ¿sí? El semieje. Vamos a dejarlo así. Entonces, por comparación, acá tenemos ese gráfico, ¿sí? Los colores están referidos a las diferentes técnicas, no es la idea de mostrar eso con esto, sino que, aparte, para hacer el gráfico son menos planetas que los que están descubiertos, pero reflejan bastante la estadística que hay. Pero la idea no es que vean los colores, sino que vean cómo es la distribución de masa, o sea, en el eje Y, cómo se distribuye la masa y en función de la distancia orbital. Para comparación, tenemos los planetas del sistema solar, ¿sí? Mercurio, Marte, Venus, Tierra, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Entonces, fíjense la gran variación que tenemos, la gran dispersión, pero dispersión en el sentido de, no de dispersión de cuando uno determina un valor, sino dispersión en masa de los planetas que tenemos, la gran diversidad, mejor dicho, ¿no? La gran diversidad de masas que podemos llegar a tener, y la gran diversidad con respecto a la estrella, ¿no? Que lo podemos obtener. Podemos tener, imagínense que si esto es Júpiter, una cosa que no dije, la escala
del eje en Y está en masas de Júpiter. ¿Sí? Generalmente se usa la masa de Júpiter para hablar de la masa de los exoplanetas. Entonces, si esto es 1, porque es una masa de Júpiter, entonces Júpiter está más o menos en 5 unidades astronómicas, con una masa acá. Entonces fíjense que vamos a tener, si nos movemos horizontalmente por esta línea, vamos a tener Júpiter encontrados en estrellas que básicamente barren desde 0,01 hasta 10 unidades astronómicas. Entonces, podemos tener Júpiter en cualquier posición. Podemos tener Júpiter todavía más grandes, 5, 10 veces la masa de Júpiter, ¿sí? En cualquier posición. Como les decía antes, fíjense los Neptunos. Yo le digo los Neptunos, pero bueno, los Neptunos son bastante parecidos. Pero la idea es que, fíjense, los Neptunos están más o menos en esta línea, ¿sí? Y las tierras están acá. Entonces, lo que sería la división entre supertierras y Neptunos está más o menos por acá en medio, ¿sí? Yo subo 5, 6, 7 masas terrestres, y ya, si yo bajo un poquito el límite inferior, ¿sí? El límite inferior de los Neptunos va a estar ahí, algunas veces se los conoce como mini Neptunos también, va a estar ahí con el límite de las supertierras. Ahí esto está bastante transicional, eso es lo que les decía antes. Pero bueno, fíjense que tenemos también masas, ¿sí? De Neptunos, masas de supertierras, tierras, ¿sí? Bastantes dispersas. Otra forma de ver el mismo gráfico es para que lo tengan en la cabeza. Acá tenemos masa en función del semieje, pero en realidad lo que se observa es el periodo orbital. Entonces, a veces se muestra este mismo gráfico, pero masa, ¿sí? Otra vez, masa, en masas de Júpiter, pero en función del periodo orbital, que es el observable. Después uno lo traduce en semieje. O sea, el gráfico más, si se quiere, más original sería verlo en función del periodo orbital, pero es lo mismo. Solamente lo mostraba para que capaz que es más intuitivo pensarlo en distancia. ¿Sí? A mí se me hace más fácil pensar las cosas en distancia que en periodos orbitales, pero bueno, vean que también se puede hacer en función del periodo orbital, que va a estar claramente relacionado con la distancia. También nos podemos preguntar, entonces ya sabemos que tienen una distribución de masa bastante amplia los exoplanetas, pero ¿cómo son esos exoplanetas dinámicamente? Son excéntricos, son circulares, las órbitas, ¿cómo pueden llegar a ser? Capaz que son todos coplanares y estamos hablando así, al divino botón. No. También tenemos una gran diversidad en las excentricidades de las órbitas de estos exoplanetas. ¿Sí? Para el que no sabe lo que es la excentricidad de una órbita, básicamente si uno tiene un círculo, ¿sí? Una órbita circular, la excentricidad de esa órbita sería 0. A medida que yo voy aumentando la excentricidad, que se mueve entre 0 y 1, hago que la órbita sea más elíptica. ¿Sí? Hace que habla de la elipticidad de una órbita, la excentricidad. Entonces fíjense que para comparación, tenemos los símbolos de los planetas del sistema solar: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, están acá, ¿sí? Con cada uno de los simbolitos. Fíjense que está ordenado por semieje, así que es bastante sencillo darse cuenta. Y tenemos una gran diversidad también de excentricidades, ¿sí? Vamos a tener planetas que tienen excentricidades altas, excentricidades bajas, ¿sí? Y esos van a estar en diferentes posiciones, ¿sí? Con respecto a la estrella. Así que también tenemos una gran diversidad en ese sentido. Y por último, los tamaños. ¿Cómo son los tamaños? Bueno, y ahora para hablar de tamaños, en vez de usar rayos de Júpiter, usamos rayos terrestres. ¿Sí? Se usan los rayos terrestres. Entonces si uno hace un gráfico de los rayos, ¿sí? Que tiene que ver con los tamaños en función del periodo orbital, que otra vez es el observable, vamos a ver que también tenemos una gran dispersión de tamaños. ¿Sí? Vamos a tener una gran concentración en planetas chicos, pero vamos a tener una gran concentración también, ¿sí? Una gran dispersión, mejor dicho, una gran diversidad en objetos muy grandes. ¿Sí? Para que no tengan en la cabeza la idea, pero Júpiter más o menos tiene unos 11 rayos terrestres, así que estaría ubicado por acá. Así que hay planetas muchísimo más grandes también, que se pueden detectar. ¿Sí? Claramente, si el planeta es más grande, va a ser más fácil ser detectado también, ¿sí? Por el tránsito planetario. O inversamente, si la estrella es más chica, ¿sí? El planeta no hace falta que sea tan grande. ¿Sí? Ahí hay un juego, hay una especie de compromiso entre las cosas que se pueden llegar a observar. Pero bueno, básicamente la idea es mostrar que existe una amplia diversidad de planetas y que tienen una amplia diversidad de características físicas y características dinámicas. ¿Sí? No es el objetivo de la charla ahondar sobre sistemas particulares de cada uno, de cómo son, sino que la idea global es, hay de todo. ¿Sí? La idea es, hay de todo, lo que quieras. ¿Sí? Y esto es con lo que se sabe ahora. Entonces,
con las misiones futuras vamos a saber muchísimo más, ¿sí? Vamos a poder determinar las cosas con más precisión también. Bueno, entonces tenemos la definición, tenemos el primer exoplaneta, tenemos cuántos hay, sabemos cómo se detectan, y sabemos cuántos detecta cada técnica. A partir de eso, sabiendo todo eso, decimos cómo son esos exoplanetas, ¿sí? Cómo son las masas, cómo son los radios, cómo son los tamaños, cómo son las órbitas. Sí, podríamos estar muchísimo más gráficos, pero la verdad que la charla sería eterna, porque podría mostrar la diferencia de inclinaciones también de la órbita, pero no va al caso. ¿Sí? La idea es mostrar un poco básico todas las cosas que hay para justificar de que hay una amplia diversidad de planetas, ¿sí? Y que tienen una gran diversidad de características físicas y también de dinámicas, ¿sí? Porque eso va a estar relacionado también con la dinámica. Entonces, teniendo todo esto, uno se podría preguntar, de hecho yo me lo pregunto, y me lo pregunté en su momento, ¿pueden existir exolunas? Ya que estamos hablando de exoplanetas, ¿por qué no podemos hablar de exolunas? ¿Por qué no? Acá la pregunta es, ¿por qué no? Entonces, todavía estamos ahí, todavía no se sabe. Pero ¿qué pasa? Este es un paper de este año, ¿sí? Para el que lo quiera buscar. David Kipping, que es el autor de este paper, es uno de las personas que más a la vanguardia está en este tipo de temas, ¿sí? Y la idea es que ellos quieren hacer una especie de survey, ¿sí? Una especie de proyecto para detectar exolunas. Tienen modelos teóricos, pero la idea es hacerlo observacionalmente. Tienen un gran candidato. El gran candidato es Kepler 1708b, es un exoplaneta, ¿sí? Que es más o menos tipo Júpiter, que orbita a 1.6 unidades atómicas a su estrella. Y el Kepler 1708bi, ¿sí? Es potencialmente un satélite que lo está orbitando. ¿Sí? Pero el tema es que el satélite ese es bastante grande, es como es una supertierra, ¿sí? Entonces todavía es un candidato, no está 100% confirmado, y aparte lo que quieren hacer ellos es hacer una especie de survey con 70 planetas a estudiar, porque pueden tener potenciales candidatos a exolunas. La lógica dicta que sí podría ser, pero hasta que no esté confirmado, nadie puede decir nada. Pero la lógica dictaría que sí tranquilamente podrían tener lunas. Otra pregunta que yo me haría es si pueden tener atmósfera los planetas. Y la respuesta otra es la misma. ¿Por qué no? ¿Por qué no podrían? Entonces, ¿por qué sería tan importante determinar si tienen o no atmósfera? Esto ya es una más orientado a la astrobiología. Pero la idea es que si uno analiza la atmósfera de los exoplanetas, puede tener una idea sobre la composición química del planeta y su potencial albergue de vida, ¿sí? Pero básicamente nos va a dar una idea sobre cómo son las condiciones físicas y químicas del exoplaneta en sí. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace, si se puede o no, detectar la atmósfera en otros planetas o exoplanetas? Es más o menos la misma idea que el tránsito planetario, pero ahora analizando la luz de la estrella, atravesando la atmósfera, ¿sí? Uno observa el tránsito, y uno puede verlo de la siguiente forma. La luz atraviesa la atmósfera, la supuesta atmósfera que tenga el exoplaneta que yo quiera observar, y en función de cómo es la composición química de esa estrella, la luz de esa estrella va a ser recombinada o absorbida o dejar pasar por los componentes químicos de esa atmósfera. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo completamente burdo que está puesto es, imagínense que tengo un planeta que lo observo en 3 bandas distintas, dejo pasar, ¿sí? Dejo pasar diferente luz y absorbo otra. Entonces dejo pasar la roja y absorbo la luz verde y la luz azul. Entonces eso se va a traducir acá abajo en la curva, ¿sí? Del flujo de la luz. Entonces, dependiendo de la composición química de la atmósfera, puede tener diferentes absorciones. Entonces uno va a poder determinar la composición química en función de esos bloqueos o ese dejar pasar, ¿sí? Ciertas longitudes de onda. Va por ese lado, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, esto es una representación de cómo podrían llegar a ser las diferentes atmósferas, pero no me quiero extender mucho con esto porque veo que se me está yendo el tiempo. Espero que no me maten, pero bueno, esto es una idea de cómo podrían llegar a ser las diferentes atmósferas, pero todavía no se sabe, ¿sí? Son todos supuestos porque no hay todavía la tecnología fuerte como para detectar bien, ¿sí? Cómo serían las estructuras, ¿sí? Son todos supuestos. Y lo que sí podemos ver es que el James Webb, que es el telescopio este que salió hace poco, que tuvimos muchas novedades, bueno, podemos ver cómo, ¿sí? Varían
podemos ver la luz bloqueada, ¿sí?, de esta estrella, y en función, ¿sí?, de cómo son los bloqueos, podemos determinar si tiene o no tiene diferentes compuestos. Esto es más o menos lo que les decía antes. Fíjense, otra vez lo mismo, ¿no? Cómo son las curvas de luz, que no son rectas, como vimos antes en el video, que se había completamente idealizado, sino como que es bastante más complicado de detectar. Pero otra vez, esto es para que vean cómo es algo real, que busquen y se interioricen de cómo son este tipo de proyectos. En el año 2025, la idea es que el LT, ¿sí?, sirva también para detectar atmósferas de exoplanetas. ¿Sí? Esto va a ser, o sea, cuando esté operativo en un par de años, la verdad que si es posible, va a poder detectar, y va a marcar otro hito, ¿sí?, en lo que sería la ciencia de exoplanetas. ¿Sí? Bien, para ir redondeando la charla, hay un tipo especial de exoplanetas. ¿Sí? Hay un tipo especial, o sea, todos son especiales, pero hay uno de esos que están un poquito por encima, que son más de interés, ¿sí? Pero interés en este sentido. Uno va a tener, como vimos, un amplio espectro de planetas distribuidos, en masas, en eje, excentricidad, lo que sea. Pero hay un par de exoplanetas, hay una cierta tipo de exoplanetas que va a estar en la zona habitable de la estrella. La zona habitable de la estrella es una definición, ¿sí?, que es la distancia a la cual un planeta, ¿sí?, que esté en esa zona podría, ¿sí?, podría albergar agua líquida en su superficie. Eso va a depender muchísimo sobre las características químicas y físicas del planeta. Pero tenemos que hacer un filtro en algún lado. Tenemos que poner el primer filtro en algún lado. Y va a ser dónde va a estar ubicado ese planeta. No puede estar ni muy cerca de la estrella, ni muy lejos de la estrella. ¿Sí? Tiene que estar en una zona. ¿Una zona dónde? Exactamente, en la cual un planeta podría llegar a tener agua líquida en su superficie. ¿Sí? Entonces, básicamente, era esto lo que les quería decir. No puedo estar muy cerca porque me quemo, no puedo estar muy lejos porque me congelo, tengo que estar más o menos en el medio. ¿Sí? Tengo que estar donde puedo llegar a tener agua líquida. Otra vez, va a depender muchísimo sobre las condiciones químicas, físicas del planeta, pero esto es lo que los astrónomos usan, ¿sí?, como primer filtro. Muy bien. El sistema, uno de los ejemplos que hay bastante interesantes, es el sistema de TRAPPIST-1, que es un sistema que tiene 7 planetas terrestres, y 3 de ellos están en la zona habitable, orbitando, si no me equivoco. Y la idea de este sistema es que no orbita una estrella tipo como el Sol, una estrella tipo G, como nosotros, como el Sol nuestro, sino que orbita una estrella que es muchísimo más chica, es una estrella tipo M, se dice. ¿Sí? Es una estrella mucho más chica, una estrella roja. ¿Y por qué marco esto? Para terminar la idea, porque las zonas habitables que vimos antes, ¿sí?, la definición de zona habitable, va a depender pura y exclusivamente de la luminosidad de la estrella. No va a depender del planeta, sino que solamente va a depender de la luminosidad de la estrella. Entonces, dependiendo cómo sea la estrella, más grande o más chica, la zona habitable va a ser más extendida o más compacta. ¿Sí? Entonces, básicamente la idea es esta. Yo tengo una estrella tipo G, como el Sol, voy a tener una cierta zona habitable. Nosotros, claramente, la Tierra está en la zona habitable a una unidad astronómica, que es aproximadamente más o menos donde estamos hoy ubicados nosotros, es la zona habitable. Para estrellas más chicas, esa zona va a ser más angosta y más cercana a la estrella. Pero hay una competencia ahí, porque si bien la zona habitable va a estar más chica, la luminosidad también de la estrella es más débil que una tipo G. ¿Sí? Entonces, y para terminar con la idea es, fíjense la abundancia relativa de estrellas que hay. Si la estrella tipo Sol, ¿sí?, una estrella de una masa solar, por ejemplo, es 1, hay 10 estrellas M. O sea, digo estrellas M porque justo el sistema de TRAPPIST es M, como para terminar el ejemplo. Pero la idea es que si por cada estrella hay 10 tipos de M. De hecho, las estrellas M son las más abundantes del universo. ¿Sí? Entonces, buscar y usar de blancos estelares a las estrellas M es una de las grandes cosas que se hizo, y los estudios teóricos que hay, y aparte proyectos observacionales de estrellas M,
son capaz los más ambiciosos, como son las más abundantes, y los planetas se generan, ¿sí? Podemos ver, tanto observacionalmente y como teóricamente, ¿sí? En modelos numéricos, que es posible generar planetas alrededor de este tipo de estrellas, son blancos estelares por demás interesante, ¿sí? Por la gran abundancia de este tipo de estrellas que existen. Así que sin más, lo que les pido es una sola para terminar, que es que hago yo en la facultad, muy sencillos para terminar la charla. Después, si quieren me preguntan un poco, podemos ahondar sobre el tema, pero yo trabajo en el grupo Origen, ahí en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, y tocamos todos estos tópicos. Claramente, cada uno de los investigadores que está, y becarios, y trabaja en diferentes ramas. Yo en particular me dedico a hacer formación y evolución planetaria, ¿sí? Pero más que nada focalizado en procesos físicos, así que si eso lo quieren ver, podemos andar ahí sobre qué es lo que hago, qué es lo que hice, pero bueno, quiero que sepan que ahí está la página, el grupo al cual yo pertenezco de la facultad, y los tópicos que nosotros manejamos. Así que sin más, muchísimas gracias.